Hoy nos va a acompañar César Daniel González Madruga, que es ministro, director general de Ordenamiento Turístico Sustentable en México, y vamos a hablar específicamente acerca de una estrategia, la estrategia México Renace Sostenible, que es un programa de turismo sostenible, de bienestar social y armonía con la naturaleza. César tiene mucha experiencia en estos temas. Vamos a ahondar en eso y en su vasta trayectoria que tiene que ver con la defensa de las comunidades indígenas, pero también con el medio ambiente y con los derechos humanos. César es político, escritor y nos animamos a decir que es peregrino, defensor de los derechos humanos y los derechos ambientales. César Daniel González Madruga, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un abrazo a todos por allá, qué gusto poder estar con ustedes hoy, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de tenerte con nosotros, César. Es un placer y es un honor, como decía al principio. Nos gusta charlar con gente que, bueno, sabiendo que ocupan esos lugares de poder, de decisión, que tienen que ver, bueno, con, como decía al principio, decisiones políticas que tienen que ver con el sector, en este caso turístico, y también con el de conservación y preservación en México, además de toda tu trayectoria que sabemos que es extensa. César, quiero que nos cuentes un poquito acerca de lo que es la estrategia México Renace Sostenible. Claro que sí, bueno, pues primero platicarles, cuando recién entramos aquí a la Secretaría, con la actual administración, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Miguel Torruco, nos dimos cuenta que pues había algo que no estaba bien en lo que existen paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación. Pero no solamente eso, sino que todas las externalidades que se fueron dando a partir de un modelo hedonista del turismo, en el que permeaba siempre más el interés económico por encima de los daños que se pudieran generar al entorno, a las reservas de corales, a los dunas, a los mangles, y el desplazamiento también de la población local, que se fueron encareciendo ciertas zonas y la población local pasó a ser pues casi o en muchos casos pasaban a ser casi ajenos, ¿no? a su lugar de origen. Entonces, pues a partir de esta visión, ¿no? De esto que ya no queríamos, le fuimos apostando a un renacimiento, a un resurgimiento de uno de los sectores más pujantes y que tiene es gran parte de la solución del problema, de los problemas humanos que estamos enfrentando, que es el sector turístico, pero que si se hace desde una perspectiva sostenible, pensando en las comunidades, pensando en el medio ambiente, pues puede ser todo un renacimiento, un renacer de lo que verdaderamente somos como país, de lo que son nuestros valores, el renacer de lo que nunca muere, y en nuevas formas de vida. Y entonces, pues a partir de ello, se lanza esta estrategia de México Renace Sostenible, en alusión también al compromiso 97 del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al renacimiento de México, para buscar un bienestar físico y un bienestar también del alma. Entonces, a partir de esto se trabajan en proyectos, estrategias y programas específicos, utilizando de hoja de ruta los objetivos de desarrollo sostenible, y a partir de ello hay proyectos con visión pedagógica, con visión de adaptación al cambio climático, con visión indígena, con visión de retomar toda una forma de promover a través de la narrativa local, que espero a lo largo de esta charla, para no atiborrarte mucho en esta primera introducción, espero a lo largo de la charla poder ya ir detallando más cada uno de estos proyectos. Sí, perfecto, así va a ser porque, bueno, hemos estado leyendo acerca del programa. Una sola cosita, César, te puedes enfocar, encuadrar un poquito, así te vemos mejor.
Ahí creo que estás Ahí está. perfecto. Eh, que bueno, que tenía que ver con que este programa tiene hacia adentro, bueno, muchos proyectos como son en general los programas, y tenemos para preguntarte acerca de cada uno. Pero me quedaba un poco con lo que decías al principio, también viendo tu trayectoria y esto que tenía que ver con la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Me imagino que venían con un trabajo desde hace mucho tiempo, especialmente vos, y ahora han aparecido aquí las condiciones, por decirlo de alguna forma, tal vez políticas, con la llegada del cambio de gobierno, con la propuesta también de López Obrador, de enmarcar este proyecto en una visión como más general en relación a lo que tiene que ver con México, en la visión que se tiene acerca de cómo va a ser el desarrollo de los y las mexicanas. Y quiero que me cuentes un poquito de eso, cómo ha sido el camino que tenías vos personal, profesional, hasta, bueno, llegar a este momento, como digo, en donde las condiciones tal vez políticas se han dado para poder ofrecer un programa de esta envergadura que sabemos que es muy grande. Sí, bueno, pues sí, qué pregunta tan interesante. Mira, cuando yo tuve oportunidad hace ya algunos años que empezamos en la lucha ambiental, y digamos que uno de los ejes en los que hemos trabajado ha sido en el tema de la defensa de los derechos de la madre tierra, que cuando originalmente lo propuse en su momento, pues hubo mucha gente que lo veía con ojos de rareza, de extrañeza, de críticas, burlas, ofensas. Posteriormente, pues tener que irlo presentando, ¿no? Con mayor fuerza, ese sueño que en un momento surgió, pues fue convocando a voces de distintas partes, teniendo réplica, y bueno, finalmente se logró aprobar los derechos de la naturaleza en la Ciudad de México, los derechos de la madre tierra. Es un tema que además, pues después fue en varios estados replicándose, en los que estuvimos trabajando, pues ya como en la parte del activismo, en la defensa de defensores del medio ambiente, que pues están muchos de ellos viviendo las del Caín, pues por defender sus ríos, sus manglares, sus dunas, ¿no? Y bueno, algo que también el libro que digamos en su momento, el segundo libro que escribimos mi esposa y yo, llamado Renacimiento Mexicano, pues a este movimiento que está pasando, creemos, y que observamos en México, que es algo que no tiene marca, no tiene color, no tiene partido, sino que es algo que ya está sucediendo, en el que está viendo lo que le llamamos una especie de mesías colectivo, en el que hay mucha gente que se está asumiendo como parte de la solución y que está haciendo cosas muy importantes y que está sucediendo, ¿no? En lo político, que está sucediendo en lo económico, que está sucediendo en las luchas sociales. A lo mejor no es lo que siempre acapara las grandes planas, pero hasta en lo científico, en temas de salud, y que está muy vinculado al renacer de formas de vida, formas de ser, formas ¿no? vinculadas a los valores ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, lo que pensábamos que iba a tardar muchos años en que pudiera ir dando pues pasos, ¿no? O sea, antes eran muy lentos los pasos y requerían mucho esfuerzo, muchas luchas, y ahora pues desde la visión turística creo que está lográndose poder dar como esa piedra angular, ¿no? Ese punto en donde se pega y
pueden moverse muchas cosas, y a través de algo que es tan noble como es el sector turístico, que ahora pues ya se están haciendo pues realidad muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ello, por ejemplo, este programa de México Renace Sostenible, por ejemplo, ahorita que me da mucha emoción ver que lo estén poniendo las fotografías, este es, por ejemplo, uno de los proyectos, que es el proyecto de los Caminos del Renacimiento Mexicano. México es un país de peregrinos como gran parte de Latinoamérica, ¿no? Nuestro país, nuestro símbolo, nuestro escudo es motivo de una peregrinación que hicieron partiendo de Aztlán para llegar a la Gran Tenochtitlán y ver al águila devorando a la serpiente sobre un nopal, ¿no? Y eso fue una peregrinación de muchísimos años. Entonces existen varias rutas en México que pues no estaban habilitadas para el turismo, sino que se hacían de forma, o se hacen de forma cultural, de la gente que tiene sus distintas rutas todavía vivas, sus danzas de los peregrinos, muchos de ellos pues en caminos a veces muy agrestes, en las carreteras, complicados, y entonces con la visión del secretario Torruco, pues también se hizo un trabajo en el que se conjuntaron 6 estados para hacer el primer camino del Renacimiento, que además tiene una visión pedagógica del turismo, es decir, uno aprende cuando, o sea, nosotros creemos que uno puede aprender más visitando, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, lo va a aprender más un joven allí en una hora que lo que puede aprender sentado durante semanas en el salón de clases, ¿no? Entonces, con esa visión pedagógica se están trabajando estas rutas. Permítanme la comparación, ¿no? Pensando en los caminos de Santiago de Compostela o el camino de Kumano en el Japón, y distintas experiencias que existen en el mundo, pero que en México, pues a pesar, insisto, de la gran tradición peregrina que hay, 20 millones de peregrinos que llegan solamente el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues era sorprendente que no tuviéramos un producto así. Y bueno, pues se hizo ya este camino que es desde las playas de Tecolutla, en alusión a la leyenda y a la historia también de los painanis, que eran los que traían, pescaban el pescado fresco y lo traían corriendo como carreras de relevos, y lo iban pasando hasta llegar a la Gran Tenochtitlán. Entonces se retoma todo esa ruta, y pues bueno, ya se realizaron carreras de ciclismo. La carrera que veían ahorita es la carrera también pedestre, ya hay tramos habilitados para que la gente los pueda caminar, y a lo largo de la ruta, además, ahora sí que perdonen aquí, no es que ande de pavo real, pero atraviesas lo que difícilmente podrías encontrar en cualquier otra parte del mundo. Atraviesas 5 ecosistemas de los 11 grandes ecosistemas existentes, ¿no? En 403 kilómetros puedes atravesar toda esa gran riqueza y variedad natural que ofrece la ruta, pero también vas a poder convivir con comunidades sotomís, con comunidades totonacas, con comunidades, ahí por ejemplo el secretario en las imágenes que ven está con las comunidades totonacas, una cultura totalmente de aire, ¿no? Son además el patrimonio inmaterial de la humanidad, el ritual de los voladores, el primer patrimonio inmaterial de la humanidad reconocida en México, un ritual bellísimo, que también son parte de las imágenes que ven ahí, con la comunidad nahua, atravesar 6 patrimonios de la humanidad. Y bueno, este es el primero, ya se está trabajando en un segundo camino del Renacimiento, que es el camino del Chichinautzin, que mucho era el camino también que andaba Zapata, y bueno, pues la idea es que esto pueda ir creciendo, y que espacios como estos que permiten un turismo en el que ya no nada más se haga
en el centro, ¿no? Como funcionaban pues muchos de los programas, que nada más en el polígono del centro, sino que el turismo pueda también desplazarse a todo lo que las comunidades, las áreas rurales, las áreas naturales protegidas, etcétera, tienen que ofrecer. Entonces, pues bueno, ese es uno de ellos. No sé si me siga con los demás, porque ya agarré vuelo, pero, no, este es uno que nos tiene muy contentos y que me da mucho gusto que puedan pasar ahorita las fotos. Seguramente, no, también estamos aquí muy entusiasmados y te vamos escuchando y bueno, y nos va cautivando todo lo que vas contando, porque aquí siempre lo que hacemos también es pregonar ese tipo de turismo, un tipo de turismo que sea diverso, que incorpore a los diferentes actores de la sociedad, porque también lo que hemos visto es que hay muchas propuestas que lo que hacen es sí incorporar, pero cuando se ha desarrollado el producto lo que hay es una segmentación. Actúa por un lado el Estado, por otro lado los operadores turísticos, por otro lado los y las nativas, y aquí lo que estamos viendo es una propuesta completamente distinta. Esto que dices vos, incorporar a los diferentes actores y al mismo tiempo realizar este recorrido atravesando todos los ecosistemas que nos contabas, los patrimonios de la humanidad. La verdad que es una propuesta increíble. Antes de pasar a la segunda, que la que teníamos aquí planteada, que tenía que ver ya con las cronistas del Renacimiento mexicano, quería que lo digas así un poquito para que bueno, quede un poco claro. En la presentación del programa, de este programa, hemos visto que tienen unas ideas, fuerzas, que son las rectoras de todos estos proyectos, que tienen que ver, bueno, con dos tipos de turismo, dos formas de hacer turismo. Está explicado muy claro en el programa que ustedes redactan, pero quisiera que las expliques vos, porque también ahí detectamos cómo había, esto que decías al principio, algunos conflictos, algunos problemas con el turismo tradicional, que lo que proponen ustedes es superar un poco esto. Sí, bueno, digamos que si pudiéramos poner como dos columnas, tendríamos por un lado un turismo de masas, un turismo de pocos dueños, que hay mucho dinero repartido en pocas manos, contaminación, sobre todo en el ciclo del agua y en el manejo de los residuos, y entonces la disneyficación, por ejemplo, también es parte de este tipo de turismo del que hablamos, es decir, llegar y tratar de estandarizar todo, y a todo tratar de que para que el turista lo agrade, pues le pongas como si fuera Mickey Mouse, pero vestido de Olmeca o algo así. O sea, también ese tipo de cosas exacerbando como la cultura, que al final lo que hacen es que se vaya perdiendo la cultura misma. Y por el otro, digamos, ese es el turismo insostenible, ¿no? Que es el que estamos buscando dejar en el pasado. Y por el otro lado, pues está este turismo de muchos dueños, ¿no? Del dinero que hay, que esté repartido en muchas manos, que sea promotor de cuidar de la naturaleza, del respeto y el entendimiento del proceso biocultural de las comunidades, ¿no? Y que esto ese le llamamos pues el turismo sostenible, claro, ¿no? Y que aquí pues bueno, también es empezar a abocar a qué tipo de turismo queremos recibir, ¿no? Y entonces nosotros creemos que hay mucha gente que hoy está siendo parte de la solución, gente que está trabajando y que, ¿no? Y además ya es tendencia, afortunadamente en materia turística, esto ya es tendencia, es decir, hoy digamos la gente que vive en las grandes ciudades, ¿no? El 70% de la población mundial que vive en grandes urbes, pues tiene en su sano juicio, está pensando pasar sus vacaciones, ¿no? Y decir, voy a salir del tráfico de París para irme a meter al tráfico de Detroit, ¿no? Ya la gente está buscando cada vez más espacios en donde pueda
convivir más con la naturaleza, desconectarse un poquito, ver las estrellas, ¿no? Comer otro tipo de sazón a lo que ya está estandarizado, ¿no? Esta idea de llegar y buscar en todos lados un McDonald's, pues también ya está pasando, digamos, de moda. Inclusive la percepción del lujo está cambiando, ¿no? Antes la percepción del lujo era que llegabas y pues tenía que haber la estatua de el león disecado, la fuente ahí de mármol traído totalmente insostenible de quién sabe dónde, los pisotes, ¿no? O sea, eso ya para muchas de las nuevas generaciones, pues ya lo ven con cara de fuchi, ¿no? Pero lo que está empezando a ser el nuevo lujo, pues es poder estar en la selva, poder estar en un lugar donde, ¿no? Donde pueda ver las estrellas, insisto, en donde pueda respirar aire limpio, etcétera. Entonces, pues eso se convierte también en una gran área de oportunidad. Totalmente de acuerdo, y creo que es lo que está sucediendo. Hay antecedentes que vienen de larga data y otros que tienen que ver también con contextos coyunturales como el de ahora, que también van empujando a las personas a que tengan nuevas experiencias, y a partir de esas nuevas experiencias, nuevas elecciones, que son las que estabas contando. Ahora sí, contanos de qué se trata Cronistas del Renacimiento Mexicano. Bueno, ¿cuál es el proyecto y en qué instancia está? Mira, ese es otro proyecto que también nos tiene muy contentos. Es un proyecto que estamos haciendo con la Oficina de Memoria Histórica y Cultural, así como con la Asociación Nacional de Cronistas Mexicanos, de Ciudades Mexicanas, y que es una figura... Te voy a platicar también de dónde, qué hubiera sucedido antes, ¿no? Antes se hacía con una gran cantidad de dinero, millones, le pagaban a un gran publicista, este gran publicista llegaba al pueblo o al destino, sacaba así las megatomas, y finalmente decía cualquier cosa que a él le gustara, ¿no? Entonces el gobierno ya le pagaba y finalmente pasaban los 2-3 meses. En muchas ocasiones esas promociones inclusive disgustaban, hacían sentirse incómoda a la gente, ¿no? Que dice, oye, yo no soy eso no es lo que yo quiero que se sepa de mi pueblo, de mi localidad, eso no soy yo. Acababan los comerciales, se iba la publicidad y vámonos, ¿no? Ya no quedaba ni siquiera lo esencial, una guía de turismo, ¿no? Entonces, a lo que nos dimos a la tarea fue que trabajando conjuntamente con los cronistas de México, que muchos de ellos pues, son referentes morales de sus localidades, de su población, ¿no? Es gente que pues cuando, no sé, llegaba un gobernante en turno del municipio y de repente quería convertir el palacio o el exconvento tal, lo quería convertir en una cantina o en un bar, pues eran los que estaban ahí escribiendo y diciendo, oigan, pues no, ¿no? Entonces, finalmente los cronistas en sus localidades tienen una gran influencia moral, pero además gran parte de la historia que conocemos es gracias a los cronistas, ¿no? Conocemos de la conquista de México gracias a al cronista que venía con Hernán Cortés y que fue dando fe de todo ello. Conocemos, y así, en muchos periodos de la etapa de la vida de la historia, es gracias a las crónicas que hay. Entonces, en plena pandemia, justamente cuando estábamos por arrancar esto, nos unimos con cronistas de todo el país, con talleres de primerísimo nivel, talleres en los que estuvo Aterciopelados, el mejor grupo de rock and roll en español con voz de mujer en los últimos 30 años en Latinoamérica, ¿no? Estuvo el muralista Arios Totero, que tiene sus murales junto a los edificios de Diego Rivera, de
y de Clemente Orozco, estuvo también el general Tomás Ángeles de Aguajare, la científica mexicana Esther del Río, en fin, estuvieron personalidades de distintas, ¿no?, platicando con los cronistas y llevando un taller para hacer una libroguía de turismo. Entonces se hizo durante este tiempo 72 libros de destinos, además uno de ellos en náhuatl, otro en totonaca, y estos 72 libros lo que te van a platicar de entrada pues es de la historia y la natura y la cultura viva, ¿no? Te va a contar la historia de doña Chuntara, que vende tlacoyos en tal lado, y su mamá era la que tenía los tlacoyos, y todavía encuentras allá a doña Chuntara haciendo tlacoyos y enseñándole a su hija. Pero también vas a conocer la historia del relojero, del panadero, cómo se relacionan para cuidar el bosque, el río, etcétera, ¿no? Y durante estos libros, pues también lo interesante en esta primera etapa es que no nada más ya tenemos 72 libros de la gente, o así que del pueblo escribiéndole al pueblo, ¿no? Sino que también esto también ya se puede traducir, ya tenemos una narrativa viva de los pueblos de hoy, ya no escritas por Mark Cartier, no sé qué, o por no, o sea, sino escrita por la gente de su localidad, y esa va a ser la narrativa también con la que vamos a estar trabajando a partir de estos primeros libroguías en los podcasts, por ejemplo, que están en muchos podcasts, pues van en gran tendencia a la alza, vamos a estar haciendo curadurías de imágenes con estos videos, y estamos haciendo de lo simple cosas grandes, y con estos esfuerzos, pues bueno, estamos teniendo mecanismos de promoción que bueno, ya se quedan pues para generaciones, y además nos va a permitir, y cabe destacar que esto también está nutriendo el portal de memoria histórica y cultural, y también pues sirve, por ejemplo, los guías de turistas nos decían en varios destinos, oye, muchas gracias, porque luego tenemos que andar buscando toda la información en Wikipedia o en las bibliotecas, y nos vamos informando de distintas, ¿no? Pero ahora con esta guía pues ya lo tenemos todo junto. Entonces, pues contentos, muchos de ellos que escribieron además nos están dejando una herencia sin igual, gente de más de 90 años en el proceso de escribir los libros y todo. Lamentablemente perdieron la vida dos cronistas, el de Islas Mujeres y el de Cozumel, cosa que pues pues bueno, ¿no? Qué responsabilidad también pues tener lo último que hicieron con vida, pues ya pues para que la gente lo pueda disfrutar y pueda llegar a acercarse a estos destinos, pues desde la óptica de quienes lo conocen y lo han defendido tanto como son los cronistas. Totalmente, te escucho hablar y es imposible pensar en la repercusión que va a tener, que seguramente ya tiene dentro de México, pero también en otros países de Latinoamérica que tenemos, que han tenido procesos parecidos en esto de la conquista, la colonización, y por supuesto en tratar de volver a poner sobre la mesa todo el bagaje cultural que viene de nuestros pueblos nativos, pueblos originarios. Es imposible no pensar en Bolivia, en Evo Morales, por ejemplo, y toda la política que ha llevado a cabo en ese país. Y mi pregunta tiene que ver con eso. Hablabas un poco de la herencia y te quería preguntar acerca de cuál es la herencia de otros países en esta temática, de la que ustedes se han valido o no, para construir este programa, esta visión acerca de lo que es México para ustedes y de lo que debería ser, y cuál es la proyección que tienen por fuera de México, si creen que se puede replicar en otros países y si puede ser con la misma fuerza. Mira, partiendo un poquito lo que, ¿no? Así empieza
mi libro Renacimiento Mexicano, México más que un lugar es un estado de conciencia. Para un poquito llegar a esto, digamos, voy a tomar uno de los principales pensadores que ha hablado de lo mexicano, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos, además, quien fue el fundador de nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM, él hablaba de la raza cósmica, decía, no estamos hablando de ser ni los más bonitos, ni los más fuertes, ni los más perfectos, ni los más puros, ni nada de eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es que somos los más mezclados, los más mestizos, una cultura verdaderamente permeable a todas las culturas, ¿no? Aquí tenemos esa fortaleza de mezclar las cosas, ¿no? Él hablaba, inclusive ubicaba las 16 razas que se fueron uniendo en la parte de México, desde Asia, ¿no? Y cuando llegan de España, pues la gran mezcla de otras 16 razas, hablaba de 32, más la del aquí y el ahora, la raza 33 mencionaba, y a esa le llamaba la raza cósmica. Entonces, en México tenemos por ejemplo, este camino, ¿no? El que ya hablamos, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver con el camino de Santiago de Compostela, por ejemplo, de España? Pues muchísimo, o sea, resulta que una de las principales, los totonacas, cuando hacían los indígenas en el proceso de los 300 años de la colonia, para poderse, digamos, pues para poder ir como conviviendo, sociabilizando, pues un poquito iban tomando las imágenes o las deidades o los santos que para ellos representaba a esa misma energía, deidad o esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se adoraba a la Madre Tierra, ¿no? Que por ejemplo el centro de adoración anteriormente era en el Cerro del Tepeyac, allí se adoraba a la Madre Tierra, la Tonantzintlan Cuatlicue. Bueno, pues hoy se adora allí a ese principal centro mariano de Latinoamérica, que es donde está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y ahí existe esa, y lo mismo puedes encontrar donde adoraban al Padre Sol, pues ahí está un santo de San José, o donde estaba y así en distintas representaciones. Bueno, pues quien era el guardián de los caminantes, pues y para lugares de rutas de peregrinaje, pues de guardián estaba Santiago, ¿no? Entonces puedes encontrar las danzas de los santiagueros, puedes encontrar la iglesia principal, por ejemplo, de Chignahuapan, que es en referencia también a Santiago. Siempre que reciben en algún lugar, en los cantorales, los totonacas te reciben con la imagen de Santiago, porque así se recibe a las personas, ¿no? Entonces, pues ahí se hizo, por ejemplo, ya una alianza estratégica para con ellos, ¿no? Para con los del Camino de Santiago de Compostela. Y así con distintos, estamos trabajando con organismos internacionales. Por ejemplo, uno de ellos es el proyecto de Cuxatur, es una palabra que viene del maya. Cuxa significa vivo, turismo vivo. Desde ese, digamos, principio, es para la biodiversidad, ¿no? Para que se integre la biodiversidad, en el que se vuelve tan importante desde el momento en el que un campesino o indígena le rezan a la semilla hasta el momento que es un rico platillo gastronómico. Todo ello en la cadena de valor turístico nos resulta, digamos, importante, y se está trabajando con organizaciones también internacionales. Y lo que te mencionaba al inicio, estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con esta visión también
de generar alianzas a nivel internacional, local. Ahorita, por ejemplo, para lo del 2 de noviembre, que estábamos todos confinados y que en distintas partes del mundo, pues, ¿no? Pues dijimos, bueno, nosotros tenemos una tradición que además es patrimonio de la humanidad, es decir, ya no es de México, es de la humanidad, que es el Día de Muertos. Entonces vamos a acercar cómo es que se vive esta tradición, y la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque nos contactamos con gente de distintas partes del mundo, ahorita de forma remota, y se ponían a hablar desde distintas comunidades, y con el altar, pues porque el altar, porque esto, su visión, o sea, todo lo referente a la muerte. Y por el otro lado, pues la gente desde otras partes del mundo, pues también, ¿no? Acercándose a hablar de un tema que a veces pues, se ha convertido tan tabú, ¿no? A veces creo que hasta más tabú que el sexo en la sociedad es el tema de la muerte, y entonces, bueno, pues la experiencia fue muy interesante, y bueno, a partir de ello también tuvimos cosas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, promover las calaveritas, que es una forma cultural aquí de hablar de la muerte, que son las calaveritas literarias, que la gente escribiera al respecto, pues para poder difundir como distintos lugares. Se hicieron también sones, guapangos, una forma, la verdad, innovadora, complicada en el contexto en el que estamos, pero que finalmente creo que tuvo su objetivo. Y algo que es interesante, ¿no? Ahora pareciera que culturalmente empezamos a conquistar, ¿no? También de una forma, resulta que allá en Estados Unidos pues ya empezaron a celebrar más a partir de Coco y de todo el Día de Muertos, y ahora en los Walmart pues compran más las calaveritas que los pumpkins del Halloween, ¿no? Entonces, bueno, sí hay constantemente trabajo con hermanos de otros países, y bueno, parte de ello también es poder estar difundiendo esta visión con ustedes, y contigo, Ramiro, y con pues, su audiencia. La verdad que el programa que tienen es increíble todo lo que vas contando. Tiene esto que decimos siempre, un anclaje de mancomunado con diferentes actores, diferentes espacios, y que me parece que tiene que ver con esto también de que va a exceder a México y propone esto de acentuar un proceso que ya está desarrollándose, que tiene que ver con la conquista cultural o con la batalla cultural también de que los países latinos empiecen a proponer su propia cultura, sus marcadores culturales en esos países que siempre han sido centro, pensando en los Estados Unidos y también en Europa. No te quería desaprovechar y te quiero hacer una pregunta que también tiene que ver con el contexto que estamos viviendo ahora y que tiene que ver, justamente con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión con la salida de Trump y la llegada de Biden? También lo que se ve un poco de afuera es que se va a poder encaminar un poco más hacia la política ambiental, tal vez volver a acordar en el marco de esto del Acuerdo de París, que tanto había dejado de lado. Es más, se había retirado la administración de Trump, y cuál va a ser el impacto que va a tener en las comunidades, en otros países, específicamente en las comunidades latinas. Sabemos que cuando países que tienen tanta decisión política son tan centro a nivel mundial, deciden una política, en este caso una política ambiental, muchas veces lo que pasa es un efecto dominó en los países que componen el continente. En este caso ustedes están muy cerca, así que quería saber tu visión acerca de eso. Pues ahí mira, supremacía de naciones, ¿no? Yo creo que México tendrá que siempre pues anteponer el pragmatismo en la relación con Estados Unidos, ¿no? No con el partido, no con el gobierno, no con el partido demócrata republicano, sino con el gobierno en turno. Eso es lo que hacen naciones soberanas. Y yo creo que hay que esperar pues ya nada más a ver si se confirma
el triunfo de Biden, o si por el contrario llegara a haber algún tipo de sorpresa, que ya como están las cosas, hay que ser muy cautelosos, y que en ese sentido creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sabrá tener buena relación y sabrá anteponer siempre pues una buena colaboración entre México y Estados Unidos, y que siempre viendo pues por la supremacía de las naciones, ¿no? En el sentido de mantener la soberanía, y que el gobierno que sea a partir del 20 de enero, pues que México pues deberá tener una buena relación, ¿no? Creo que es parte de lo que, o sería mi reflexión al respecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces México Renace Sostenible, a ver, bueno, cómo sigue evolucionando con todos estos proyectos que tienen, que son increíbles, que ya sabemos que están marchando muy bien, bueno, pero para ver cómo evolucionan. César, tu libro es fácil de conseguir, todavía está editado, ¿se lo puede conseguir o no? Sí, yo creo que si se meten a renacimientomexicano.org, ahí lo pueden descargar. Nada más tienen que mandar un correo y ahí lo descargan, renacimientomexicano.org, y ahí van a encontrar pues parte de lo que hemos estado trabajando ahí, ¿no? Pues ahí puedes ver parte del esfuerzo. Perfecto, perfecto. Sí, porque y creo que mucha de la gente que va a ver el programa también va a estar muy interesada en leerlo. Aparte tiene un título también muy, muy cautivador. Mira, por acá hay algunas de las fotografías de las distintas luchas que te platicaba. Ajá. Te las voy a... Está ilustrado encima. Por ahí está Rubén Albarrán de Café Tacuba, con quien hicimos en su momento el Pachamama Fest para la aprobación de los derechos de la naturaleza. Cuando estuvieron aquí varios activistas, Vandana Shiva, el ministro de La Paz, para los temas también de los derechos de la naturaleza. Las caminatas de peregrinaciones que se dan en distintas partes, ahí en las que hemos estado, en las de Tlatelolco, Leonardo Boff también, que estuvo en el proceso, es un activista de derechos humanos, de los más reconocidos, importantes de México. Cuando se aprobó la ley de salud emocional, pusimos a meditar a los diputados, me acusaron de violentar el Estado laico. Excelente, excelente. Cuando la acupuntura se abrió acá en México, en fin, bueno, ahí hay varios pasajes que ahí podrán ir encontrando. Perfecto, vamos a googlear entonces para poder consultar sobre el libro y sobre todo para leerlo y entrar en este nuevo proceso que nos estabas contando del renacimiento mexicano. César, no queda más que agradecerte, felicitarte por el trabajo ahora con el programa, ahora con esta administración que estás llevando a cabo, pero por todo tu camino, por todo tu recorrido, que sabemos que es mucho, sos joven, pero tienes mucho camino recorrido, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo por la comunicación.